Tenemos el placer de recibirla aquí en la República Argentina, Didi Murrell, quien va a ampliarnos respecto a lo que sucedió recién. Ella va a hablarnos en inglés. Tenemos una traducción que va a suceder en simultáneo para que todos los que estén donde estén en cualquier lugar del mundo puedan compartir su conocimiento y, por supuesto, su experiencia. Didi, ¿cómo ha sido esta experiencia que acabas de vivir hace instantes aquí en el marco de RADLA con esta charla tan, pero tan interesante? Buenos días. Buenos días. It's my first time giving a Es mi talk at primera vez RADLA. que estoy hablando aquí en And it was a RADLA. plenary lecture. I was Fue asked to speak about en new plenaria treatments. y tenía que hablar de nuevos for pemphigus. tratamientos para el pénfigo. It was a half-hour lecture in a Fue massive una charla auditorium. de media hora con muchísima gente en el auditorio. And I know I'm speaking to a lot of Y sé que experts estoy here in hablando Latin ante America muchos expertos aquí en América Latina who see a lot of pemphigus que here. ven muchos casos de pénfigo aquí. Bueno, además estamos hablando para mucha gente que nos está viendo a través de esta transmisión que se realiza por primera vez en el marco de RADLA en lo que es RADLA TV. Así que mucha gente que está escuchándote y que ha compartido tu conferencia hace instantes. Okay. What I tried to get across Bueno, lo que traté de decir en esta conferencia is that there are several new es que hay treatments varios tratamientos novedosos which are under clinical trial at que the están moment. bajo un ensayo clínico en este momento And I presented about y one presenté group un grupo en particular which is called que se denomina Bruton tyrosine kinase inhibitors, inhibidores de la tirosina quinasa de Bruton. and these were presented at the Y estos American fueron Academy. I presentados, presented it in los Washington. presenté yo en la Academia Americana en Washington. Claro. And it's a promising molecule which Es una can be molécula taken muy twice a day as a prometedora que se tablet debe tomar 2 veces al día, es una tableta, instead of an infusion like en lugar rituximab. de una infusión como el rituximab. And there are clinical trials now Y going hay on ensayos around the world clínicos for a this nivel drug. mundial para este fármaco. So there was a phase 2 trial I Hubo un presented, ensayo fase 2 which que means a presenté. trial where you Esto don't have significa un any ensayo placebo, donde no hay un control con placebo. and it did very well. Y fue muy bien. Sin duda, es muy importante. Aparte, usted es la presidenta del Departamento de Dermatología del Hospital St. George y por That's otra right. parte también es docente universitaria. ¿Cómo es ese proceso de formar, de transmitir el conocimiento? ¿Cómo lo experimenta desde lo personal y desde lo profesional? Okay. I did my medical school in England. Bueno, in yo estudié en Oxford and Inglaterra, Cambridge, en Oxford y en and Cambridge. then training in the United Y States. luego también capacité en los Estados to become a Unidos dermatologist. para ser justamente una dermatóloga. And then I was a professor Y in New luego fui York. profesora en Nueva York. And then I moved to Sydney Y because luego my me husband mudé is a a surgeon Sydney from porque Australia. mi marido es un cirujano de Australia. Claro. So I have 20 years experience Tengo una in experiencia de Australia 20 now, años ya en Australia and I can compare y systems of puedo education comparar in these three sistemas places where I'm educativos en estos registered as a 3 lugares dermatologist. diferentes porque soy cuál una es el dermatóloga resultado? registrada. De ese That's very análisis. political. I think Bueno, yo every creo que system has cada advantages and sistema disadvantages. tiene ventajas y desventajas. Claro. Yeah, and the American system at the Y el time when I sistema was americano en training el momento was the donde best yo me estaba organized entrenando system, era el mejor sistema en cuanto a la organización and it still is an y excellent sigue system of siendo un training. sistema excelente de dermatology. capacitación en dermatología. But the Claro. other countries Pero tend los otros to have países, por lo more general, training in medicine tienen before más they become capacitación en dermatologists, medicina para luego hacer la carrera de Which makes them good dermatología medical y por lo dermatologists. tanto son buenos dermatólogos médicos. Ahora va a tener otra valoración que tiene que ver con esta experiencia en Argentina. Conocía nuestro país. ¿Cuál es el perfil profesional de los dermatólogos que ha encontrado aquí en esta reunión RADLA? Well, my experience in Mi Latin experiencia en América America Latina in dermatology en is limited to dermatología es bastante Argentina. limitada a la It's Argentina Argentina, solamente. Argentina, Argentina, Argentina. Argentina y Argentina. I have been to Y Mexico he ido to a give México, lectures, sí, para dar twice, charlas 2 veces. and I visited as Y a también tourist visité como Peru turista and also Brazil. A Brasil And I y know a some of Perú the y conozco, professors in sí, these algunos de los countries. profesionales en estos And ¿Y de Países. Argentina países. cuál es la Y- percepción del profesional argentino que tiene? Yeah,
I think having had 4 Yo girls creo, from habiendo training here tenido come to my 4 department personas for que several months, vinieron a I'm entrenarse very desde la impressed with the Argentina a quality nuestro of país, their me impresionó education, la calidad de their su knowledge, educación, su their conocimiento, professionalism. su And I think here in profesionalismo. Argentina Y creo que you aquí en la value Argentina medical dermatology uno very sí highly. valora And I'm altamente al impressed with dermatólogo the médico y me pediatric impresionó dermatology in muchísimo también Argentina la as well. dermatología pediátrica en la Argentina misma. Y Radla justamente tiene una meta que tiene que ver mucho con los profesionales, pero sobre todo con las herramientas, y el centro es el paciente, es brindarle mayor calidad de vida, es acercarle otro tipo de tratamientos. ¿Ustedes cómo abordan desde lo experimental seguramente este tipo de metas? ¿En qué coinciden con las de Radla? Okay, what we do in our Bueno, lo clinics que hacemos en nuestras is every clínicas time the patient es arrives cada in the vez que waiting llega room, el they paciente en la complete sala de a HADS espera, questionnaire, tiene un which is a cuestionario, un questionnaire formulario developed at Stanford cuestionario que University se ha desarrollado en la Hospital, Universidad de which is Stanford depression and con respecto stress a la questionnaire. depresión. Hay un So we cuestionario know también de from the estrés, score if así they're que getting very sabemos del stressed before we see puntaje, the patient. si hay el estrés que And we tiene also do antes de ver al DLQI paciente, y questionnaires también on hay every patient diferentes before they otros come into the cuestionarios que tienen que ver con la So we can calidad tell de vida not antes de la only consulta. objectively O whether sea they que look podemos better, decir but no also solamente subjectively how objetivamente they're cómo se doing. ven, sino más bien subjetivamente Claro. cómo están los pacientes. Hace instantes estábamos charlando con referentes profesionales de la dermatología que nos hablaban de lo multidisciplinario, de esto que menciona usted, de la importancia de hacer un análisis cuantitativo del todo, de la calidad física, pero también del estado emocional y mental del paciente, ¿no? That's right. Sí, eso es correcto. Yes, and in my lecture I spoke Y en about mi charla quality of life justamente measures that hablé we've de developed las mediciones specifically for de patients calidad with de blistering vida que hemos diseases, desarrollado and para we estos have a score pacientes que now not only tienen for the estas disease, enfermedades but also for ampollares. measuring the También tenemos treatment and otros how que that's miden el affecting their quality of tratamiento life. y cómo afecta la calidad de vida de los pacientes. Sin dudas, que es un eje central la calidad de vida, me imagino que es así. Aquí en la Argentina se habla muy poco de pénfigo, desde lo masivo digo, pero es una patología que seguramente padece muchísimas personas. ¿Cuál sería el mensaje que podemos acercarle a ese paciente que quizás está en una etapa inicial de ese tratamiento, que está en un primer contacto con el profesional y recibe esta noticia? Yeah. It would be, you come to a Bueno, place where we uno va a understand the un lugar disease, donde we uno have puede experience of entender managing la your enfermedad, disease, tener we can experiencia get del your disease manejo under de la control, misma we para can poder help to controlar treat la you with enfermedad. minimal Podemos side effects, ayudar and that a there are good manejar los treatments efectos coming, secundarios. Hay even buenos better treatments if tratamientos, these mejores treatments don't work. tratamientos que tienen que So ver please con la don't enfermedad, worry too much, para just, que no se try preocupen to focus tanto, on para the que traten de instructions of how to take the enfocarse treatment en properly, cómo tomar ese and, tratamiento de come to manera your adecuada follow-up appointments so y that llegar you're a less la likely to have side consulta effects if con the menos doctors can efectos monitor you secundarios carefully. y monitoreando Yeah. cuidadosamente. Importantísimo. Sí, muy importante. Y el trabajo conjunto, ustedes hacen una tarea interdisciplinaria, ¿creen que esto es importante? ¿Lo hacen solo el dermatólogo en el consultorio o hacen interconsultas con otros especialistas? Yeah. Okay. I'm also Bueno, registered as a physician as well. también and soy una médica and y I tengo do mi medical licencia grand como rounds tal, every mi week with my matrícula, y colleagues. hago Many of my trabajo con mis patients colegas. see Muchos de mis endocrinologists and pacientes ven a rheumatologists endocrinólogos, and bone reumatólogos, specialists for managing their especialistas óseos osteopenia. para ver todos los And I temas also run óseos, multidisciplinary clinics y in hay genetic clínicas blistering diseases as well. multidisciplinarias en genética que también lidero. ¿La genética cuánto tiene que ver con esta patología? In terms of the molecules En that are cuanto a las affected, they're the moléculas same, que están afectadas but son one las is genetic mismas, and one is pero una es acquired by genética y la otra es autoantibodies adquirida por destroying proteins in your autoanticuerpos que skin. destruyen ciertas moléculas. Clarísimo. Y sí, clarísimo. Lo que creo que también es importante es que podamos mencionar a quienes están compartiendo esta transmisión, seguramente en Sydney, ustedes viven en Sydney o en distintos lugares del mundo, es contarles de qué sirve quizás una reunión donde tantos profesionales se reúnen para debatir, pero sobre todo haciendo hincapié en la experiencia. En este punto creo que es importante mencionar si modifica los tratamientos y los resultados el entorno, el país, la ciudad, el contexto
geográfico, social y cultural del paciente. Yes. What's really important is Lo que es muy experts importante getting es que together los to design especialistas que studies, se because this is juntan how para the field diseñar advances. estudios, esto sí For tiene example, grandes I spoke in my ventajas. talk about Yo how he the hablado en mi French charla dermatology sobre un group has grupo designed trials francés to prove that que ha rituximab diseñado works for ensayos para ver pemphigus, si which rituximab wasn't puede company funcionar sponsored. para It was all pénfigo. done by the Por dermatologists todo working está together. hecho en conjunto con otros profesionales, no solo el dermatólogo. Y el contexto social, geográfico y cultural del paciente es un factor a atender, modifica los tratamientos, los resultados. Bueno, mañana justamente voy a estar hablando sobre cómo el pénfigo es endogénico o es a lo que está expuesto el paciente. Esto tiene que ver con el contexto social, socialmente en algunos países como el Brasil, donde hay muchas reservas indígenas y ahí tienen mucho más pénfigo, que está relacionado justamente con la exposición ambiental, pero también con sus antecedentes genéticos en esas poblaciones. Claro, se combinan ambas cosas que mencionábamos recién. Sí, exacto. ¿Su participación en RATLA es la primera vez? ¿Ha estado en otras oportunidades? Sí. Es la primera vez. Es la primera vez. ¿Y cuál es la meta de este encuentro? ¿Cuáles son sus expectativas al participar de esta reunión y cómo fue esa convocatoria en términos personales? Bueno, por suerte entiendo un poco de español y el primer día estuve escuchando muchas presentaciones en español y me sorprendió cuánto pude seguir esas conversaciones y charlas muy interesantes dadas por los más jóvenes que ya están creciendo en su profesión en estos países. Como referente internacional, como docente, ¿cuál es el compromiso que usted tiene y que considera necesario para que esto pueda avanzar y evolucionar respecto a las nuevas generaciones? ¿Cuál es ese consejo que quizás le puede dar a tanta gente que hoy, a través de los nuevos medios de comunicación, como son las redes sociales y los nuevos canales, están accediendo a esta información, la están escuchando y seguramente quieren una opinión respecto a su futuro, a sus decisiones? Claro que sí. Yo creo que uno tiene que tener una capacitación y formación lo más amplia posible, exponerse a la mayor cantidad de situaciones y de todas ellas elegir un área que realmente le entusiasme, concentrarse en ella, porque uno no puede ser un experto en todo. Y aquello que uno elige, si uno se concentra en ello y empieza, tal vez con presentación de casos pequeños, para tener más confianza y adquirirla, cuanto más uno puede elaborar, uno puede llegar a ser lo que uno quiere ser, si uno lo está haciendo durante, por ejemplo, 20 años. Sí, con compromiso, con conciencia y por supuesto con metas claras, que creo que puede ser un camino que tiene que ver con esto que menciona. Sí, definitivamente. Bueno, también creo que no es menor, hay algunos referentes en general de todo el continente latinoamericano con su experiencia, esto de haber podido vivir en distintas ciudades desarrolladas en varios aspectos económicos y por supuesto también desde lo formal en la educación. ¿Existe una diferencia que tenga que ver con los continentes en la etapa formativa? Es decir, ¿es lo mismo aquel profesional sale con las mismas herramientas si estudia en Latinoamérica, en América del Norte o en Europa? ¿Usted ha notado que hay una diferencia, no para subrayar lo mejor o lo peor, sino simplemente para determinar diferencias que pueden ser productivas para el resto, ¿no? Okay, that's interesting. Una pregunta muy interesante. Yo creo que uno tiene más dermatólogos per cápita en muchos países ahí que, por ejemplo, en Australia. Y nosotros tenemos también otros generalistas que nos derivan a los pacientes más difíciles. Aquí ustedes tienen un sistema que es más parecido al norteamericano, donde el paciente tiene un acceso directo al dermatólogo, al especialista. Y eso es una gran diferencia. En algunos países es simplemente por derivación y uno puede ver otro tipo de casos. Y lleva más tiempo y que quizás el camino para el paciente es un poco más complejo. Sí, exactamente. Respecto al pénfigo, que debe ser una de las especialidades, seguramente tiene otras tantas, usted, doctora, tenemos que hablar de prevención. ¿Existe alguna manera de prevenir, de que quien está hablando de este tema que hoy por primera vez o surge y uno tiene que abordarlo respecto a ese diagnóstico a partir de ese momento?
Wow. Bueno, es una pregunta muy interesante. Si supiéramos que la enfermedad se desencadena por una exposición a bacterias, por ejemplo, en la reserva, donde puede ser común, puede haber una vacuna en contra de ello, pero no tenemos evidencia de que ese germen es el que está disparando esa enfermedad. Y una vez que uno tiene un antecedente genético que los predispone a una enfermedad, y bueno, en ese caso ahí no se puede hacer mucho al respecto. ¿Existe una edad donde surge esto o puede aparecer en la edad adulta? Bueno, esto puede suceder de manera prenatal. Si la madre tiene pénfigo, se lo puede transmitir temporariamente a través de las torrentes sanguíneos y luego esto aparece en el sistema. Pero puede empezar en la infancia. Muchos otros es a los 13 o 15 años, ya cuando son adultos y cuando comienzan su edad laboral. Y las condiciones socioeconómicas, quizás una familia que vive en una zona periférica, que quizás está cerca de un basural o a expensas de a lo mejor un montón de bacterias que son inmodificables. ¿Tiene más probabilidades de desarrollar este diagnóstico? Hay dos tipos de pénfigo. Está el endémico, que es más común en estas áreas de menos recursos, en Brasil, por ejemplo, claro, o que lo en mencionaba Túnez. Yeah, pero hay otro tipo de pénfigo, el común, que ocurre también con médicos, otras personas con mayor educación, no solamente aquellos que son trabajadores. Por lo tanto, no sabemos si es por una falta de limpieza o por condiciones de vida más de menores recursos. Es la calidad de vida lo que es importante aquí. Perfecto, quedó clarísimo. Es un tema realmente que muchísima gente en lo personal desconocía un montón de cuestiones técnicas, pero que son tan importantes porque muchas veces sucede, y usted lo habrá experimentado, que frente a un nombre que nos resulta desconocido generamos una actitud de mucho temor, conectamos con el miedo, que tiene que ver con el desconocimiento. Y ese es un factor determinante a la hora de, me imagino, el profesional contactarse y comunicárselo al paciente, ¿no? Y a la sociedad. Sí, esto es cierto. Sucede eso, me imagino, en el momento en que tiene que comentárselo a un paciente o generar ese proceso de diagnóstico. Sí, y tenemos un grupo de apoyo que hemos establecido en Australia. También hay una fundación de pénfigo y pénfigoide internacional que ha comenzado su trabajo, eso ya hace más de 20 años que existe, con grupos de apoyo en los Estados Unidos y otras redes. Esos pacientes entonces pueden comunicarse entre sí con estas enfermedades poco frecuentes y se sienten más cómodos entonces en ese grupo de apoyo. Es muy importante esto que acaba de mencionar. Una fundación tiene un rol más allá del médico social y es lo que genera quizás un estado de conciencia y esto que usted manifiesta, la experiencia del paciente que es incomparable para el otro paciente. Esa comprensión que existe. ¿En Latinoamérica existen representaciones sociales, fundaciones? ¿Usted está en conocimiento de esto? No sé si tienen una aquí en América Latina y en estos países. Sí tienen para enfermedades genéticas, pero para la fundación de pénfico y pénfigoide, no sé si está aquí, pero sí en los Estados Unidos desde ese sitio se pueden realizar conversaciones. Ha sido un placer, Didi. Me parece algo sumamente interesante. Me gustaría que la gente que pueda estar viviendo en este momento esta transmisión sepa cómo contactarla. ¿Tiene redes sociales, alguna página web donde puedan ingresar y acceder a la información? Bueno, la nuestra es www.blisters.org.au y la fundación de pénfigo es www.penfigus.org. Fantástico. Didi Murrell, entonces, con nosotros